El pasado 20 de octubre del 2013, Expediente 40 hizo un recorrido en la delegación Coajimalpa, donde nos percatamos de diversas irregularidades en la demarcación. Sin embargo, el jefe delegacional, Adrián Rubalcaba, respondió a cada una de las preguntas que le hicimos. Mira, desgraciadamente la delegación no tiene presupuesto para temas de protección civil. Ese es un tema que queda completamente fuera de nuestro presupuesto. Lo que tuvimos que hacer fue readecuar algunas obras que ya se tenían planeadas para el periodo 2013 y destinar recursos de esas obras para poder mitigar los riesgos de la zona. Hace unos días, intensas lluvias tomaron por sorpresa a la Ciudad de México. En el caso de Coajimalpa, las afectaciones se dieron principalmente en las zonas altas y en las que existen barrancas. En el panorama se cuentan los árboles caídos, las banquetas llenas de tierra, los automóviles enterrados y las casas afectadas. Estamos llegando a San Pablo, Chimalpa, en la delegación Coajimalpa. Recientemente tuvieron un deslave importante debido a las lluvias. Y bueno, pues vemos claramente que perdieron un pedazo de la barda de las propias escaleras. Y no solo eso, diversas viviendas fueron afectadas. Por cierto, se va acumulando la basura en estos pasillos. Pero es una zona de alto riesgo. Y hasta ahora las propias autoridades reconocen la problemática. Hay árboles bastante grandes que también cuando llueve impactan a las casas. Algunas casas sí tienen tabique, otras son nada más de lámina, lo que las vuelve mucho más vulnerables. Vamos a bajar aquí en prolongación Reforma, Colonia San Pablo, Chimalpa. Insistimos, una de las colonias que más ha sido afectada por las lluvias recientes en la Ciudad de México. Vemos algunos costales de protección que se colocaron. En las partes bajas claramente comenzamos a observar la tierra, toda la tierra que pues ha venido a dar a esta zona de colonias por los deslaves. Hacia acá también vemos claramente cómo se va desgajando el cerro y todo lo que implica. Aquí hay cortes a los árboles que observamos perfectamente. Estos árboles con el desgajamiento impactaron sobre todo esta vivienda, entonces tuvieron que cortarlos. Esta vivienda fue la más afectada, que es una vivienda de lámina. Estamos observando que tiene lámina, tiene algunos tabiques. Veo que algunas casas le meten cemento con piedras, otros madera, otros lámina. Bueno, pues ahora sí que de acuerdo a sus posibilidades, estamos pues defendiéndonos de acuerdo al terreno como se encuentra ahorita, lo vamos pues deteniendo, ya sea con taludes de tierra, costales, madera, postes de concreto, o como ven ahorita yo estoy echando un piso, un piso precisamente para pues en parte proteger la parte de esto que se estaba, también se fue, esta parte de aquí se fue un poco, entonces pues me ayuda en parte para que no se siga remojando todo el terreno. Y vea esta parte de acá, mire, ya se partió. Sí. Ya se partió. ¿Y esto por qué se partió? ¿Ya tenía tiempo? ¿O? Pues es por lo mismo, no, ¿Por lo no, mismo? es por lo mismo, el peso de la tierra, las lluvias remojan el material, y si se da cuenta pues también los árboles nos afectan en parte, porque los árboles siguen creciendo y como van creciendo van soltando más raíces, entonces las raíces ayudan Pues sí. a, Oiga, pero a- esto ya es una grieta importante, ya es Sí, claro. un peligro, eso se les puede venir abajo. Esto se puede venir, esta barda se puede venir, pero bueno, pues aquí sería cuestión del colindante, la persona que está aquí arriba, el que viera ese problema junto con Protección Civil. ¿Los de Protección Civil no han venido para acá? Para esta zona de aquí ahorita no. Vinieron cuando se deslavó acá abajo.
estuvieron desalojando todo el material que se fue. Bomberos, estuvieron Cruz Roja, estuvo la Protección Civil de aquí de Coajimalpa, ayudaron en todo la limpieza. Luz y fuerza, porque se quedó sin luz el pueblo total, y hasta que volvieron a restablecer todo. Y es parte de lo que hoy en día podemos tener registro, parte de los saldos de las lluvias aquí en la delegación Coajimalpa. Vamos a avanzar y vemos otro vehículo en condiciones similares, destruido completamente por los deslaves. Hoy, en enero del 2014, la delegación y su jefe delegacional enfrenta una serie de retos, a los cuales les da la cara. Esta noche en el estudio, Adrián Rubalcaba, jefe delegacional de la delegación Coajimalpa. Para hablar de los retos que supone gobernar esta zona ya en este 2014, aquí en el estudio, su jefe delegacional, Adrián Rubalcaba. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge Armando. Feliz año. Igualmente. Adrián Rubalcaba, empecemos por los temas más sensibles, el asunto de la seguridad, que si bien no es competencia de los jefes delegacionales, los reclamos caen principalmente en, digamos, las autoridades más próximas, ¿no?, de los ciudadanos en general. Bueno, sin duda, como tú conoces, las facultades del tema de seguridad pública para los jefes delegacionales es un poquito complicado porque tenemos que coordinarnos con el gobierno de la ciudad. Sin duda tenemos una coordinación de seguridad pública. Hoy en día sesionamos todos los días con la Secretaría de Seguridad Pública en las oficinas delegacionales para poderle dar seguimiento a la problemática local, pero no tenemos el control de la policía. Entonces, ante esta situación a veces se nos es un poco complicado poder responder en la agilidad que quisieran los vecinos tener en el tema de seguridad pública. Coajimalpa es la delegación que tiene el mayor índice de delitos a la baja. Eso quiere decir que hemos estado catalogados en las últimas tres evaluaciones, como la delegación con menos delitos. Pero esto no quiere decir que seamos una delegación segura. Hoy en día, Coajimalpa es la única delegación también que tiene puntos de revisión en las entradas y salidas de la demarcación. Pero bueno, un ejemplo de que nunca la seguridad es suficiente es lo que se dio hace algunas semanas en el Centro Comercial Santa Fe, que sin duda generó una percepción negativa en la ciudadanía y estamos trabajando de manera positiva para tratar de solventar esto y no se vuelva a dar en el territorio nacional. ¿Cómo valoras un episodio como ese, lo que sucedió, esta balacera en el Centro Santa Fe a fines del año pasado? Bueno, pues sin duda es algo lamentable. Lo que vemos es que la delincuencia está yendo más allá. Es un centro comercial que cuenta con 150 cámaras al interior del centro comercial, lo que permite hacer un indagatorio importante y detectar, identificar a los delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día ya la delincuencia no le importa ser identificados, no les importa entrar a zonas con alta seguridad y bueno, sin duda ponen en riesgo a los vecinos. Hoy estamos trabajando ya con el Centro Comercial Santa Fe, con la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar la seguridad en la zona de Santa Fe, pero esto pues no va a ser suficiente en tanto no empecemos a generar empleos en la ciudad. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo en lo que hace a la seguridad en Coajimalpa? ¿Cuáles son los focos amarillos, rojos que tiene? Bueno, Coajimalpa, como tú sabes, Jorge Armando, es una delegación pues de muchos contrastes. Tenemos zonas residenciales muy importantes, el centro financiero más importante de América Latina, y por el otro lado tenemos todavía a los pueblos, y esto quiere decir que cada colonia se debe tratar de manera distinta. Si hoy me preguntaras cuáles son los puntos más delicados, los que colindan con el Estado de México. ¿Por qué? No porque haya más delincuencia en un estado o en el Distrito Federal y esto provoque que se genere más delincuencia, sino porque la delincuencia conoce que al pasarse de un territorio a otro, al cruzar la frontera, pues ya no gozan de inmunidad y ya no tenemos nosotros esa capacidad de poderlos ir siguiendo. Se han firmado convenios ya con el municipio de Huixquilucan, con el Estado de México para coadyuvar en el tema de seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad nos ha dado de manera importante el respaldo, pero si tú me preguntaras, pues son todas esas colonias que colindan con el Estado de México y un ejemplo podría ser la colonia Navidad, que colinda con San Fernando, en Huixquilucan, o la parte alta de Chimalpa, que colinda con Zacamulpa, que es donde a veces tenemos conflictos en el tema de seguridad pública. En términos de la coordinación necesaria, Coajimalpa es un reto, porque lo mismo colinda en el DF con Miguel Hidalgo,
estas demarcaciones importantes, pero también, como dices, con el Estado de México. ¿Cómo se está dando este ejercicio de coordinación? Bueno, sin duda lo que yo te puedo decir es que en Coajimalpa hemos tenido un buen diálogo con el jefe de gobierno, lo que nos hace poder trabajar de la mano con el gobierno local, con los delegados colindantes, que es Magdalena Contreras, con Leticia Quesada, con Leonel Luna de Álvaro Obregón, e inclusive con Miguel Hidalgo, con Víctor Hugo. Tenemos una coordinación en el tema de seguridad pública, pero priorizamos también nuestra relación con el Estado de México, en donde nos dan la oportunidad también de poder tener pues un acercamiento importante. Yo lo que visualizo es que hemos dejado los partidos atrás, estamos trabajando sin colores y eso nos da la oportunidad de dar resultados. Esto lo dices porque eres el único jefe delegacional priista. Es correcto. Uno supondría que en una ciudad que está dominada por el PRD, que es dominada por el color amarillo, te pondrían piedritas en el zapato. Hasta ahora has podido sortear esta situación. Bueno, como tú has visto en los medios de comunicación, inclusive lo han reportado aquí en este canal, precisamente algunas acciones que hemos tenido con algunos temas partidistas. Quiero resaltar la relación que sí tenemos de manera favorable con el jefe de gobierno. Creo que el jefe de gobierno está más allá del tema partidista. Con él hemos podido trabajar. La ciudadanía no tiene la culpa de que un partido gane en una demarcación y otro partido gane el gobierno de la ciudad. Creo que hemos sido responsables, tanto un servidor como el jefe de gobierno, y eso pues nos ha dado la pauta para ser calificados como la mejor delegación del Distrito Federal y además sido reconocido inclusive por el mismo gobierno del Distrito Federal que hemos estado haciendo acciones positivas en favor de la ciudadanía. Vamos al asunto de la protección civil. El invierno ha sido bastante frío y bueno, pues entiendo que Coajimalpa tiene diversas zonas de riesgo en ese sentido. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, desde que empezó la temporada de frío, fijamos nosotros un albergue en donde estamos dándole cobijo a la gente que se encuentra en las partes altas de la demarcación. Esto nos da la oportunidad de poder resguardarlos, darles cobijo y además alimentación durante esta temporada. Estuvimos repartiendo cobijas durante toda la temporada de invierno. Seguimos repartiendo cobijas. Estamos atendiendo a la población que se encuentra más marginada y que desgraciadamente no tiene esa capacidad de tener un lugar caliente. Hemos estado dando calentadores eléctricos para que la gente pueda pues, estar un poquito más calientita y así inclusive evitar que estén utilizando los calentadores de gas que como tú sabes son un riesgo para la población. Bien, ¿y cuántas personas hay en riesgo por este tipo de situaciones? El frío, en su caso, en su momento las lluvias. Bueno, como tú sabes, en Coajimalpa lo que tenemos es una zona alta en donde las temperaturas bajan de manera importante, algunas zonas irregulares en donde, bueno, pues la ciudadanía se ve afectada ante las modificaciones climatológicas. Lo que nosotros consideramos que tenemos como una zona riesgosa, sobre todo es La Pila, Acopilco, la parte alta de San Mateo, algunas zonas de Chimalpa, que son los que realmente viven esta afectación e inclusive son viviendas que hoy en día pues no tienen paredes de concreto, sino muchas veces son casas de cartón y de lámina. Por lo que escucho, conoces los pueblos, te has metido a los pueblos, no eres nada más un jefe delegacional de escritorio. Pues me considero un jefe delegacional que está en la calle. La ciudadanía pues me reconoce como Adrián, inclusive cuando me dicen jefe delegacional los corrijo y les digo, díganme Adrián, porque si no se nos sube luego Jorge Armando y perdemos el piso. La gente nos hizo, estoy a la disposición de la gente es la que manda en mi demarcación. Sin duda conozco no solamente a los pueblos, sino al vecino, los conozco a muchos por sus nombres, he tenido un acercamiento con ellos desde hace muchos años y bueno, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para no fallarle a la gente. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos para seguir conversando con el jefe delegacional de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Estamos revisando lo que viene para Coajimalpa en este 2014 con Adrián Rubalcaba, su jefe delegacional. El tema del presupuesto, te lo pregunto porque muchas veces ustedes tienen planes, pero
primero hay que tener en cuenta cuánto hay en las arcas de la administración para realizar, para ejecutar todas estas obras. ¿Cómo les fue de presupuesto a los habitantes de Coajimalpa, no solo a ti como el jefe delegacional? Pues fíjate, Jorge Armando, que el presupuesto es un tema, como tú bien dices, fundamental para hacer un buen gobierno. Sin dinero no podemos hacer absolutamente nada. Estamos haciendo nosotros el análisis de cuál es el resultado que tiene Coajimalpa para el presupuesto de este año. Tuvimos una disminución de presupuesto que pues esperemos no afecte a la ciudadanía. Estamos acomodando los recursos para que los programas esenciales se puedan seguir llevando a cabo y la gente pues no resienta esa afectación presupuestal, pero también comentarte que el 60% del presupuesto de las delegaciones se va en gasto corriente, en el pago de nóminas, en el pago de personal, pago de gasolina, y entonces cuando revisamos el presupuesto de las delegaciones se hace chiquitito, y eso nos obliga a tratar de dar un buen servicio a la gente con poco recurso. Y además otro tema que es importante, hoy la Asamblea Legislativa designa el presupuesto dependiendo del número de habitantes. Coajimalpa es una delegación grande, vasta en territorio, pero no tan grande en habitantes. Y esto provoca que el presupuesto no sea tan grande. Pero cabe señalar que Coajimalpa es la delegación que dota hoy en día de agua al Distrito Federal. Gran parte de los mantos acuíferos que dotan a diferentes colonias del Distrito Federal de agua están en Coajimalpa. Somos una de las delegaciones que resguarda la mayor cantidad de bosque en el Distrito Federal, que es importante pues, saber este dato. Sí. Y por otro lado, somos una delegación que tiene una alta plusvalía y que genera grandes ingresos para el Distrito Federal. Y el tema es, ¿por qué si tenemos todos estos recursos naturales, si compartimos con el gobierno de la ciudad, con el resto de las delegaciones, agua, pues obviamente la limpieza del aire, y por otro lado, pagamos nuestros impuestos, nuestros prediales son los más altos del Distrito Federal? Nada más para que te des una idea, un departamento en Santa Fe de aproximadamente 100 metros cuadrados paga 70,000 pesos de predial. ¿Y esto qué quiere decir? Que debiéramos de recibir una parte de lo que nosotros estamos generando. Y al contrario, sacaron la tijera y les recortaron el Desgraciadamente, lo que sucede es que somos la delegación número 15 o 16 en presupuesto de todas las épocas que se ha generado presupuesto para la delegación, pero la gente que vive en Bosques de las Lomas, la gente que vive en Santa Fe, pues quiere servicios de primera porque pagan ese predial. Y por otro lado, la gente que resguarda los bosques, la gente de Acopilco, de La Pila, de Chimalpa, de San Mateo, que están cuidando los bosques, pues requieren recursos para cuidar el bosque y esos recursos no llegan. Entonces, a veces es un poco complicado adecuar estos programas de gobierno para poderlos aterrizar. Sin duda vamos a tener una buena gestión, Sí. El dinero no va a ser pretexto, si no hay dinero lo conseguimos, creo que hay la posibilidad de generar recursos a nivel federal, de generar recursos en la Cámara de Diputados Federales y en las diferentes instancias de gobierno para que podamos hacer obra en conjunto con el gobierno de la ciudad. Ahí sí los diputados perredistas de la Asamblea te pasaron la factura por ser del PRI. Pues mira, no podría decir que es un tema personal, no podría señalar que es un tema partidista, pero sin duda se ve una disminución de recursos y en donde, bueno, pues tristemente hoy Coajimalpa pues, se vio afectada. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que viene para Coajimalpa? ¿Cuáles son las obras que planteas como fundamentales? Para Pues te este quiero 2014? platicar que este año inauguramos ya la central de emergencia de Coajimalpa, lo que hace ya que tengamos la central de emergencia más óptima del Distrito Federal, la capacidad de respuesta de protección civil más rápida la tenemos en Coajimalpa, mejoramos ya el mercado, hicimos pavimentación en gran parte del territorio delegacional y este año que viene el mejoramiento de los deportivos, vamos por el Deportivo Morelos, un deportivo que tiene condiciones extraordinarias, lo pretendemos hacer un deportivo de alto rendimiento de la mano con la CONADE, que por cierto nos apoya muchísimo y a quienes les mando un saludo afectuoso al titular de la CONADE. Decirte también que vamos a implementar recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Coajimalpa, vamos a implementar más programas para adultos mayores, programas para madres solteras, programas para niños con capacidades diferentes o discapacitados, ahí hay una polémica de cómo se les debe decir. Y bueno, y de esta manera pues tratar de tener un acercamiento importante a la ciudadanía y que bueno, pues no se vean afectados por el presupuesto que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que puedes hacer de la mano de los empresarios? Bueno, lo que podemos hacer es lo que hemos estado viviendo. Coajimalpa tuvo una pista de hielo hace algunas semanas en la explanada delegacional que le costó 0 pesos a la delegación. Hemos sido criticados por haber puesto la pista de hielo y yo mandaría un mensaje, bueno, criticados ¿por qué? Esas aportaciones que se tienen por parte de los empresarios en la zona de Santa Fe o en diferentes zonas de la demarcación se venían haciendo durante años. La pregunta es,
¿dónde estaban esas aportaciones anteriormente? Sí. ¿Por qué si hoy en día existen las aportaciones y se instalan pistas de hielo, se hace el evento de Señorita Coajimalpa, hacemos evento del Día del Niño donde entregamos puros Max Steels y Barbies a cada uno de los niños que asisten a los eventos? El año pasado entregamos 30,000 Barbies y 30,000 Max Steels. No muñecos de segunda mano ya usados. Ni del mercado que no los usan aportan los niños. nada. No, muñecos de primera calidad. Y todos estos juguetes han emanado de aportaciones de empresarios de la zona de Santa Fe o de Bosques de las Lomas. ¿Qué quiere decir esto? Si estas aportaciones existían en las administraciones anteriores, mi pregunta es, ¿dónde están los demás delegados que recibieron esas aportaciones y no se las entregaron a la población? Lejos de que se critique que la delegación pone una pista de hielo, yo creo que lo que deberíamos de analizar es por qué hoy en día sí se pone y antes existían los recursos y no se ponían. Ahora, el tema, la respuesta está en la participación de la gente. ¿Cuántas personas estuvieron utilizando la pista de hielo? Bueno, para que tú te des una idea, recibimos cerca de 800 personas diarias. La pista de hielo inició el 15 de diciembre y concluyó el 6 de enero con la entrega de juguetes Barbies y Max Steels en la explanada delegacional. En esa entrega de juguetes entregamos cerca de 16,000 juguetes a niños y niñas de la demarcación. Además tuvimos rifas de Max Steel, de Xbox, de bicicletas, de varias cosas que obtuvimos pues de donación de los diferentes vecinos de la demarcación. Ahora, en lo que hace a Santa Fe se ha hablado de corrupción inmobiliaria en administraciones pasadas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a permitir que se sigan construyendo más edificios con toda esta problemática que conlleva el asunto del agua, de los servicios básicos? Por supuesto que no, Jorge Armando. Algo que ha marcado la pauta de mi administración, inclusive lo que me hizo llegar al poder en el gobierno delegacional, fue mi postura de resguardar los bosques y generar mejores servicios. Sin duda el crecimiento urbano en Santa Fe ha provocado afectaciones importantes. Hoy el 60% de los edificios de Santa Fe se dotan de agua por pipa porque no hay conexión con la red hidráulica. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguir permitiendo el crecimiento desmedido de vivienda en la zona de Santa Fe, y no solamente en la zona de Santa Fe, en la zona de Coajimalpa nos está generando una afectación importante. Los pueblos, las colonias que llevan años habitando en Coajimalpa, hoy en día pues traen una afectación importante. ¿Por qué? Porque ya no nos da el agua para dotar a todo mundo y además compartirla con el Distrito Federal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que vemos es que tenemos que frenar de manera definitiva el crecimiento desmedido. Por supuesto, mi postura sigue siendo no al desarrollo de la Mexicana en Coajimalpa, no al crecimiento desmedido en la zona de Santa Fe, y la otra, sí, a la creación de parques, peatonalizar las colonias. La gente requiere de espacios para caminar. Tú sabes que por las condiciones geográficas de Coajimalpa a veces es complicado tener espacios de recreación, pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer en esta administración, y que inclusive este año estamos ya iniciando las obras, es hacer parques, centros culturales en donde la gente pueda tener esa oportunidad de distraerse, de tener mayor cultura. Se construye el Teatro Pedro Infante, que ahora se va a llevar a cabo. Se construye también el Museo de Pedro Infante en Coajimalpa. Tú sabes que Pedro Infante pues vivió en Coajimalpa y además muy reconocido por la población. Y pues es tratar de generar ese sentimiento de que hoy no vamos a construir edificios, vamos a construir zonas culturales y espacios verdes. Adrián Rubalcaba, la parte de la comunicación, eres de los jefes delegacionales más tuiteros, eres muy activo en las redes sociales, contestas a las personas, te piden que se tape un bache o que si no ha pasado el camión de la basura. ¿Qué importancia le das hoy en día a estas redes? Bueno, sin duda, como tú dices, soy un delegado tuitero, sí me gusta el Twitter, disfruto tener esa interlocución. Yo creo que ha marcado una diferencia en mi administración. A todo aquel que me quiera seguir y checar mi timeline, pues se podrán dar cuenta que recibo desde opiniones positivas hasta opiniones negativas. ¿Cuál es tu dirección en Twitter? Es @Adrián Rubalcaba, la primera B con B alta y la segunda con B chica, para que me sigan. Y yo te quiero decir... Ahí tenemos en pantalla la dirección. Sí, ahí aparece. De Twitter. Quiero decirte que para mí ha sido una gran sorpresa el poder ver cómo el ciudadano común y corriente tiene ese acercamiento con las autoridades y nos hace bajarnos de nuestro pedestal y entender lo que el ciudadano quiere. Ese bache que pudiera pasar meses sin que se tapara porque la autoridad no tiene conocimiento, pues a través de las redes sociales se resuelve de manera inmediata. Y la otra, tenemos muy clara cuál es la postura de los vecinos, si nos quieren, si no nos quieren, quién tiene una opinión positiva, quién tiene una opinión negativa, en qué la estamos regando. Y yo creo que es un buen termómetro para hacer un buen gobierno. ¿Aguantas vara cuando hay críticas? Aguanto vara, pero también contesto. También contestas. Porque a veces hay críticas que, como tú podrás Infundadas, comprender, digamos. sí, que te acusan de cualquier cantidad de cosas que a veces no hay fundamento
Y bueno, también quedarte callado, dicen por ahí que calla otorga. Y a veces sí contesto con el ánimo de no ofender a nadie, pero también de limpiar mi imagen. Creo que he sido un gobierno que ha marcado una diferencia y estoy convencido de que somos un gobierno honesto. Entonces, cuando me tratan temas de honestidad y tratan de acusarme de actos de corrupción, ahí sí ponemos un alto. ¿Este 2014 va a ser buen año para Coajimalpa? Sin duda alguna, vamos a tratar de generar que el gobierno sea mejor que el del año pasado. El año pasado tuvimos varios tropiezos, fue el primer año de gobierno. Este año no estamos nosotros ya en capacidad de equivocarnos. Creo que la ciudadanía ya está necesitada de resultados. Y bueno, estoy convencido que vamos a tener un buen año. Bueno, ¿te comprometes a regresar al programa para seguir abordando las problemáticas centrales de la delegación entonces? Al contrario, feliz de la vida. Yo vengo aquí con mucho gusto cuantas veces me lo pidan. Muchas gracias, Adrián Rubalcaba. Gracias, Jorge Armando. Y sobre todo, gracias a ustedes por la confianza. Llegamos al final del programa. Soy Jorge Armando Rocha. Muy buenas noches. Vamos a hacer una revisión rápida de algunos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales a propósito de programas anteriores que hemos tenido. Ahí vamos a hacer esta revisión. Miguel Ángel nos dice, excelente reportaje, la policía generalmente abusa, se estacionan mal, generan tráfico y no respetan. Se refiere a un reportaje en Nueva Polanco. Luzale Hernández también nos felicita y bueno, pues muchas gracias a Luis, a Óscar Aguirre. Habla de Nuevo Polanco y dice que es un caos. Ojalá se pueda meter orden. Eso es Delegación Miguel Hidalgo. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes. También es importante tener esta retroalimentación. Así pues, llegamos al final del programa. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Muy buenas noches.